Un mensaje, una voz, es un llamado a las naciones. Conduce José Luis Caro y Jorge Romero. Aquí y ahora, hasta las 19 horas. Un llamado a las naciones. Por FM Norteña 91.5. Bienvenidos. Shema Yisrael, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Yisrael. Saludos, bendiciones, muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de la 91.5 FM Norteña. Mi nombre es José Luis Caro, junto con Jorge Romero hacemos este programa de un llamado a las naciones, una voz para el retorno. Tengan todos ustedes muy buenas tardes aquí en Presidencia Roque Sáenz Peña, en la ciudad termal, aquí de la provincia de Chaco, en República Argentina. Damos inicio al programa Un Llamado a las Naciones cuando pasaron 7 minutos de la hora 17. Agradecido, como siempre decimos, a nuestro Padre Celestial que nos otorga la vida, por permitirnos estar al frente de estos micrófonos y poder hacer este programa, un programa destinado al estudio de las Sagradas Escrituras. Como siempre decimos, estudiamos las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea, porque hemos entendido y comprendido de que las Escrituras son hebreas, de inspiración hebrea. Si bien luego se tradujeron a diferentes idiomas, pero es de inspiración hebrea. Y necesitamos conocer las Escrituras, la cultura, la tradición, las costumbres, los hebraísmos que contienen las Sagradas Escrituras. Le decimos al pueblo escogido, Shabbat Shalom al remanente de Israel, estamos en el séptimo día, estamos en el Shabbat, llamado el día de delicia, día de descanso, día de reposo, día de renovación. El Shabbat es una señal entre nuestro Padre Celestial y nosotros, porque todo lo que son pueblo del Padre guardan el séptimo día, el Shabbat. No está abolido el Shabbat, como realmente se enseña. El Shabbat es un memorial de la creación, que 6 días el Padre trabajó creando, y al séptimo día dice que lo separó, lo consagró, lo bendijo y reposó en él. El Shabbat, que significa cesación, es un día donde cesamos de nuestras obras, donde tenemos esta comunión con las Escrituras, donde lo buscamos al Padre y donde a través de la obediencia, que es guardar el Shabbat, no porque idolatramos un día, como muchas veces se dice, no, es un memorial. Este día es un día memorial y a la misma vez es una sombra profética de lo que va a ser la era milenial. Así que Shabbat Shalom al remanente esparcido en todas las naciones. Adonai Yahweh Sebaot los bendiga grandemente. Como decimos muchas veces en la oración en hebreo, Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, oh Yahweh, Rey del universo. Bendecimos a cada uno de ustedes, bendecimos sus vidas, que nuestro Padre les otorgue una bendición enorme al sintonizar este programa. Sé que de distintas religiones, Shabbat tras Shabbat, sábado tras sábado nos acompañan. Y hoy tenemos lógicamente un nuevo título, un nuevo programa con un tema. Hoy vamos a abordar un tema muy pero muy interesante. También
mal enseñado, por el desconocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe. Muchas veces se interpreta alegóricamente muchas cosas, si bien algunas son verdades, pero hoy queremos abordar este tema. Muchas, pero muchas bendiciones. Shabbat Shalom, mi querido y amado Jorge Romero. Estamos una vez más al aire en este 24 de agosto del 2024, en este día de delicia. Bendiciones para ti y para tu amada familia. Shabbat Shalom, muy pero muy buenas tardes tengan todos los oyentes de la 91.5. Bueno, una vez más agradecido con el Padre Eterno por permitirnos estar en esta radio, transmitiendo la Besorá, lo que significa las buenas nuevas, hoy con un tema muy interesante. Yo recuerdo, haciendo un poco de historia, ¿no? Yo recuerdo cuando asistí a los seminarios y estudiamos las escrituras, nos encontramos con este tipo de pasajes bíblicos, como en el caso de esta parábola, que hoy vamos a hablar de esta enseñanza del Mesías, que tiene que ver con el odre viejo, con el vino viejo, y el odre nuevo, con el vino nuevo. Vamos a tratar, con la ayuda del Todopoderoso, explicar el significado, el simbolismo y todo lo que conlleva este pasaje bíblico donde existe un diálogo en un banquete de un cobrador de impuestos, donde estaban allí los fariseos y también los discípulos de Juan, observando al maestro y a sus discípulos, y observando, aprendiendo y tratando de encontrarle siempre los fariseos las fallas, como en este caso, para poder criticarlo, para poder avergonzarlo, para un montón de cosas, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a estos puntos, estudiando, nos encontramos con cosas, José, que no podíamos. Yo hablo en lo personal, ¿no? Cuando decía que el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos, pero el añejo es mejor, me encontraba con un nudo que no lo podía desatar por el desconocimiento de la cultura hebrea. No solo en este pasaje, sino en muchos pasajes que no se conoce la cultura, que bien lo dijiste a un principio, el lenguaje, las tradiciones, no se conoce los hebraísmos, los giros idiomáticos que trae implícita la escritura. Entonces nos quedamos fuera de toda interpretación, y allí nace lo que se llama una predicación alegórica. Allí nace la interpretación del hombre, que generalmente, al desconocer esto, al desconocer la cultura, al desconocer los hebraísmos, los trasfondos culturales, terminamos malinterpretando, y consecuencia de eso terminamos enseñando cualquier cosa. Terminamos enseñando cosas que a nosotros nos parece dentro de nuestra cultura, con una mentalidad totalmente occidental, desconociendo los trasfondos y obviamente enseñando mal hacia la audiencia, hacia el pueblo, en las mismas congregaciones, llegando a un punto donde nos encontramos con un nudo cuando alguien te pregunte ¿y por qué dijo tal cosa? Y empezamos con alegoría, bueno, Dios sabrá por qué. Empezamos con alegoría como que Él tiene el control. No sabemos qué responder a causa de nuestro desconocimiento, ¿no es cierto? A ver, que siempre decimos y volvemos a reiterar, desde estos micrófonos, la idea no es menospreciar, menoscabar a las personas con buenas intenciones, José, que se transmiten desde los micrófonos de diferentes radios.
a las personas que tratan de traer un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de levantar, de fortalecer a un pueblo que está golpeado por diferentes razones, por crisis, por enfermedad, por un montón de cosas, ¿no? Pero, a ver, nos encontramos con este tipo de comentarios siempre, bueno, Dios es un poderoso, Dios te puede sanar, para Él no hay nada imposible, para Él esto, para Él aquello, y nos encerramos en eso. La mayoría de la gente opina de esa manera. Si no opina alegóricamente, no tiene una interpretación. A ver, el tema que hoy vamos a ver, de lo que tiene que ver el vino nuevo en odre nuevo, muchas veces justamente nosotros carecíamos de una respuesta contundente por el desconocimiento cultural. Exacto. Y por el desconocimiento interpretativo que tiene la Sagrada Escritura. A ver, esto también nosotros podemos abordarlo en otros temas, Jorge. A ver, Sí, la gente seguro, que yo sé que seguro. los oyentes se renuevan, quizá eres una persona que asiste a una congregación, y te puedo resumir algunas de las historias que desgraciadamente no son de origen original del hebreo, sino que fueron adaptadas o historias adaptadas. Si nosotros tendríamos que mirar y decir, bueno, nosotros también desconocíamos, por ejemplo, creíamos que a Elías lo alimentaban los cuervos. Sí. Creíamos que, porque la versión Reina Valera dice que a Elías le traían pan y carne los cuervos por la mañana y pan y cuervo por la tarde. Pan y carne. Pan y carne, perdón. Se creía que generalmente eran las aves quienes traían. Pero cuando nosotros vamos a otras versiones, indagamos en otras versiones... La misma cultura, José, la misma cultura hebrea, no puede ir en contra de un ave de carroña alimentar a un profeta del Eterno. Exactamente. No puede haber ese contacto, digamos, con esas aves de carroña, aves alemania, ¿me entendés? Que aves impuras que le lleven comida al profeta. Entonces nos encontramos con eso. ¿Y qué dicen las predicaciones? Las enseñanzas cuando hay un desconocimiento. Mire, hermano, qué poderoso es el Señor llevando que hasta los cuervos le alimentaban al profeta. Desconociendo totalmente el término de a qué se refiere básicamente eso. No solo que tiene que ver con los cuervos, José. Hay muchos pasajes bíblicos que se termina predicando y enseñando alegóricamente justamente por esta razón, porque se desconoce los términos, los modismos, la literatura hebrea, y se termina, digamos, cerrando con que, bueno, para Dios nada es imposible. ¿Se entiende? Exactamente. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta de esto. Bien, estamos poniendo de ejemplo, por ejemplo, que los cuervos no fueron los que alimentaron a Elías. Podemos hablar y decir también el canto del gallo. El canto del gallo, otro tema. Siempre se cree que era un animal, un gallo lo que cantaba, y donde dice antes que el gallo cante 3 veces, 2 veces me vas a negar 3, el Mesías, y todo el mundo cree que es un animal, o podemos decir el ojo de una aguja también para seguir argumentando. Claro. Y así muchos errores de traducción que cuando uno aborda las escrituras hebreas desde la perspectiva hebrea. Desde la perspectiva hebrea nos damos cuenta que a la luz de la Sagrada Escritura es incoherente estas traducciones. Así es. Así que hoy vamos a ver este tema, Jorge, que tiene que ver con el vino nuevo, no odre nuevo. Y nosotros, cuando estábamos antes en las religiones, no comprendíamos este tema. No teníamos la mentalidad para poder comprender, porque necesitamos la mentalidad de hebrea, necesitamos, y quizá hay personas que dicen, ¿por qué hacen tanto énfasis en la mentalidad hebrea? Justamente por lo que estamos diciendo. La mayoría de los escritos de la Sagrada Escritura se hicieron en hebreo, con exactamente
las escrituras son de cultura, de idioma hebrea. Entonces, cuando sacamos del idioma hebreo y lo trasladamos a otro idioma, donde no hay palabras que hagan honor al idioma hebreo, se pierde la esencia como se ha perdido. Por ejemplo, Reina Valera habla de ley. Ley, cuando tú miras, dice, la ley de Jehová es perfecta, como dice el Salmo 19:7. Pero cuando te vas a las escrituras hebrea, abordada, dice, la Torá ya cambia. Torá es instrucción, es enseñanza, precepto, mandamiento. Eso es Torá. Torá es una enseñanza, es una instrucción, no es ley. Pero como no hay en el griego, no hay una palabra que haga honor a la palabra Torá, se tradujo como ley. Sí. Entonces ahí está el error. Y ahí está la confusión, donde siempre se habla, no, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora ya estamos bajo la gracia, no entendiendo, siempre repetimos esto y es bueno volver a recalcar estos temas porque sé que tenemos mucha audiencia de los hermanos cristianos evangélicos, de distintas denominaciones y también hermanos católicos. Y cuando hablamos de estos temas, sería bueno que cada uno vuelva a revisar las escrituras para no cometer este tipo de errores, de decir, no, nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros ya ahora estamos bajo la gracia. Siempre decimos esto y hacemos énfasis, como bien lo dijiste vos, porque este programa está dedicado a las escrituras, a las enseñanzas y cualquier pregunta que usted tenga, bueno, los teléfonos que siempre damos en cada Shabbat, 3644, 50 55 74, mi número, y el número de José es 3644, 88, 38, 78, 88. 38, 78, 88, ese es el número. Así que estamos aquí para compartir hoy este pasaje bíblico donde el Mesías les habla tanto a los fariseos y a los discípulos de Juan que también estaban presentes allí en este banquete que lo había agasajado el publicano, Leví, el cobrador de impuestos, al Mesías y a sus talmidines. Y esto tenemos que entender que los debates, este tipo de debate, como se inició este diálogo allí en Lucas 5, 39, era común en aquellos tiempos. Era común, ¿por qué? Porque se hacían en debates públicos, en cualquier lugar donde los fariseos podían discutir estos temas de la Torá, de su enseñanza, y podían ingresar en las casas y escuchar lo que se hablaba y entrar en un debate, como en este caso cuando se le entró a preguntar a los discípulos del Mesías, porque ellos confrontaban la actitud, estaban pendientes de lo que hacía, lo que no hacía, tratando de encontrar una falla y siempre tratar de minimizar las enseñanzas, las actitudes, las palabras, las acciones, y entrar, digamos, en un debate como para justamente esto, avergonzarlo delante de los demás, porque ellos veían que nuestro Mesías era una figura prominente, pero que se rodeaba, no podían entender que se rodeaba con gente del vulgo, con gente pecadora, como en el caso del publicano y todo lo que lo rodeaban allí en ese lugar. Claro que sí, bendito sea el Padre Celestial. Así que hoy el programa de Radio Internet, un llamado a las naciones, el Evangelio por Radio Hoy, presenta el tema Vino Nuevo en Odres Nuevo. Bendito sea el Padre Celestial. Y también con la colaboración de nuestra hermana Milagro Fajardo desde Panamá, con sus comentarios que siempre son tan importantes, tan edificantes.
Tenemos saludos de nuestra Joti, justamente, a los llamados a ser santos, separados por la gracia y favor de nuestro Padre y nuestro Mesías Yahushua. La shalom y las bendiciones sea con ustedes, de igual a los que el Padre tenga misericordia para escuchar la palabra de restauración. Sean bendecidos. Feliz Shabbat, dice nuestra Joti Milagro Fajardo, toda Rabá nuestro Padre, a Joti por compartir junto con nosotros, y que nuestro Padre les otorgue que sean abiertos los oídos para que puedan escuchar esta besorá que es tan edificante, y que estos programas que hacemos nosotros siempre para abordar la Sagrada Escritura, para una mayor comprensión de la Sagrada Escritura, y yo sé que escuchan líderes, pastores, profetas, evangelistas, queremos llamarlo todo al estudio de la Sagrada Escritura, claro. No como se enseña generalmente, despectivamente, diciendo que la gente que estudia son la gente que generalmente son de mucha letra y de poca espiritualidad. Queremos decirle que no hay nada mejor o no hay mayor hombre o mujer que aquella que estudia la Sagrada Escritura. Claro, es un complemento, porque claro que sí. Hay que hacer lo uno sin descuidar lo otro. Por supuesto, el conocimiento de la Torá, de la Sagrada Escritura, te va a llevar a la santidad, porque la palabra lo que tiene también, tiene un aspecto de limpieza. Ustedes ya están limpios por la palabra que le he dado, dijo el Mesías. Entonces la palabra, a medida que vas conociendo, que lees y que conoces la Sagrada Escritura, la misma Escritura tiene un aspecto de santificarte, de purificación, que a la misma vez te va llevando a áreas de santificación, porque entras a conocer un mundo espiritual. No nos olvidemos que las Sagradas Escrituras son espirituales y deben ser entendidas espiritualmente. Yo conozco las Sagradas Escrituras, no solo tengo la teoría, sino que además tengo la práctica, junto con el estudio, tengo una vida de oración, de entrega al Padre, de vivir haciendo su voluntad, pero también relacionarme con Él por medio de la oración, de los ayunos. Y hoy vamos a ver este tema tan pero tan interesante, que tiene que ver con el vino nuevo en odres nuevos. Y de esa perspectiva también tenemos que tener en cuenta lo que nuestro Mesías dijo, que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros conocemos la voluntad del Padre Eterno, que nos fue dada por los méritos de su Hijo, el que cree en mí, dijo el Mesías. ¿Y de qué manera creemos nosotros? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Eterno. Entonces, el que cree en mí, de su interior, dice las Escrituras, correrán ríos de agua viva. Entonces, la importancia, José, la importancia de conocer la voluntad del Padre, no en alegoría, no con una mentalidad, digamos, occidental, que nos perdemos, y de pronto cuando alguien nos pregunta algo, nos quedamos atados, porque no sabemos qué vamos a decir, claro, qué vamos a hablar. No tienen argumento escritural. No hay un argumento escritural exactamente. No se conoce la cultura ni por qué se dijo esto. Ahora vamos a ver algunos detalles en este pasaje bíblico. Vamos a ver algunos detalles que nos va a ayudar a entender, José, el por qué nuestro Mesías dijo lo que dijo, y cómo las religiones dicen algo totalmente contrario por desconocer esto. Justamente. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para 17:30. Pasaron 30 minutos ya. Claro que sí. De la hora 17. Hacemos una pausa y regresamos con este tema. Y vamos a abordar este tema. Bendiciones, pausa musical aquí en Un Llamado a las Naciones, una voz para el retorno. Son las 5:30.
Escúchanos en www.radionorteña.com.ar. Estás escuchando un llamado a las naciones. Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 50 55 74. Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 38 78 88. Son las 5:33 minutos. Aquí, Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Aquí, Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Aquí, Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Aquí, Espíritu Santo, tu presencia es todo lo que anhelo, lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia, el deleite de mi vida, entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Son las 5:35 minutos. Tu presencia es todo para mí. Escúchanos en www.radionorteña.com. Todos los sábados de 17 a 19 horas. Escucha Un llamado a las naciones con la conducción de José Luis Caro y Jorge Romero. Un llamado a las naciones por FM Norteña 91.5. Un llamado a las naciones. Estás escuchando Un llamado a las naciones. בוקר טוב, עולם קורא לי. עוד יום בחיים שלי התחיל. Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644 50 55 74. לך, אלוקיי. ביום הזה עוד לא ניגעתי, והכל בטוח אפשרי.
Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644-387888. נשמה שלי נתת, היא תוביל אותי לאור. נשמה שבי נפחת, והבטחת גם לשמור. נשמה אשר יצרת, טהורה לעולמים. כי בתוך תוכי השארת, נגיעה של אלוקים. לילה טוב ביום נגמר, מי יודע מה יהיה מחר. מודה אני שאתה נשאר איתי לעד. Escúchanos en www.radionorteña.com.ar. היא תוביל אותי לאור. נשמה שבי נפחת, והבטחת גם לשמור. נשמה אשר יצרת, טהורה לעולמים. כי בתוך תוכי השארת, נגיעה של אלוקים. בידיך יפקיד רוחי, לא יראה כי השם לי. מודה אני, מודה אני, Déjanos tu mensaje, un llamado a las naciones. 3644-387888. Estás escuchando un llamado a las naciones. אדוני אחד, אדוני צדקנו, שמע Cuando pasaron 39 minutos de la hora 17, seguimos aquí en un llamado a las naciones, una voz para el retorno, programa de las buenas nuevas a través de la radio. Hoy estamos presentando, como dijimos, el tema Vino Nuevo en Odre Nuevo. Hay mensajes antes de abordar el tema, de comenzar con el tema. Tenemos nuestra Joti María del Pilar de Colonia Benítez, donde dice: Shabbat Shalom, hermano. Les saludo por este medio a todos los hermanos del mundo entero, que sean todos bendecidos y que tengan un buen comienzo semanal. Se escucha muy bien, un llamado a las naciones. Bien, bien. Dice nuestra Joti Pilar de Colonia Benítez. Bendito sea el Padre Celestial. 40 minutos de la hora 17. Toda gloria, toda honra al Padre. No sé si tenés algún mensaje. Sí, tengo mensajes también de las Moshías de Panamá. Dice: paz de lo alto les cubra y se regocijen en la sombra del poderoso en este Shabbat. Saludo a Israel, a los dispersos entre las naciones, llamado en Masías, hermanos y amigos que están atentos a la transmisión del programa de radio desde Argentina, a los hermanos José Luis Caro y Jorge Romero. Adonai les conceda sabiduría, conocimiento, entendimiento, que a través del Espíritu de Santidad se alojen las mentes y corazones de los oyentes desde su casa Panamá y de su servidor. Fuerte abrazo, nos alegramos y estamos en sintonía. Fuerte abrazo y saludo a la hermana Milagro, que activamente es una partícipe de este hermoso trabajo para ustedes. El cielo les recompense con bendiciones de todo tipo, haya sanidad y liberación a los que oigan. Shabbat Shalom. Excelente. Gracias, amado, por tus palabras.
el saludo y los deseos también son recíprocos desde aquí, desde Argentina, desde este programa, un llamado a las naciones por la 91.5 FM norteña. Claro que sí, bendito sea el Padre, Shabbat Shalom, abrazo fuerte, mi querido Aj, toda Rabá, nuestro Padre, por tu mensaje de estos aportes que Sí, nuestro seguro, Aj hace seguro. tan edificantes para nuestras vidas. Bien, damos Bien. inicio al vino nuevo, en odre nuevo. Claro. Bendito sí, sea el sí. Padre Celestial. Estuviste hablando al empezar, Jorge, de lo que tenía que ver que en muchos pasajes muchas veces no encontrabas una respuesta. Así Y es. esto lo que causaba era que te producía una duda, ¿no? ¿Por qué será Siempre, que se dijo siempre, esto? Siempre me llegó a- generaba eso. Exactamente. No es que estaba yo dudando de la escritura, Claro. sino que no le encontraba yo porque no nos enseñaban, porque no entendía desde la perspectiva hebrea, como siempre decimos esto, sino que tenemos una teología que va a la par de lo que realmente son las escrituras. Entonces es imposible, José, es imposible entender. Por esa misma razón, hoy vamos a entrar en este tema, donde se genera justamente este debate cuando los fariseos y los discípulos de Juan observan que los discípulos del Mesías no ayunan, hacen totalmente diferente a las costumbres, por ejemplo, de los fariseos y de toda esa secta de aquellos tiempos que pululaban. Creo que son 5 las que sobresalían en aquellos tiempos: los herodianos, los celotes, los saduceos, los esenios y los fariseos. Había una costumbre de los ancianos de ayunar 2 veces por semana, los martes y los jueves, un ejemplo, ¿no? Y eso lo podemos encontrar por ejemplo, en Lucas 18. Lucas 18, donde el fariseo dice: yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Bueno, esa era, digamos, una tradición, podríamos decirle, de los ancianos que ayunaban 2 veces por semana. Entonces ellos, al ver que los talmidines, los discípulos del Mesías no hacían eso, se genera ahí la pregunta: ¿por qué no ayunan? ¿Cuándo ayunan ustedes? Obviamente los discípulos, vamos a ponerlo así para que se entienda, no saben qué responder, y como todo maestro Claro. sale a defender a sus discípulos, a sus estudiantes, porque la palabra discípulo tiene que ver con básicamente con un aprendiz. La palabra discípulo significa alguien que está aprendiendo determinadas cosas. Ya en este caso él está aprendiendo lo que realmente es la Torá en todo su contexto, ¿no? Entonces, dice así el pasaje en cuestión. Lucas 5:39 dice: y les dijo también una parábola. Nadie pone un pedazo de un vestido nuevo encima de un vestido viejo. De otro modo, el nuevo hace un rasgón, o sea, se rompe, se corre, ¿no? Y también el remiendo que fue sacado del nuevo no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo tiene que estar puesto en odres nuevos, y los dos están conservados, dice el libro de Lucas, capítulo 5, de 36 al 38. Dice el verso 39, y esta era la parte que yo no entendía, porque si está hablando aquí que el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos, y que todo esto que el Mesías le hace esta comparación, esta mashal, esta parábola,
En el verso 39 dice, nadie que haya bebido del añejo querrá inmediatamente el nuevo, porque dijo, el añejo es mejor. ¿Mm? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que ni siquiera querían probar el vino nuevo, que en este caso representa las enseñanzas. ¿No es cierto? Sabemos el proceso. ¿Por qué es esto? Porque, a ver, tanto las personas que estaban allí alrededor de esta charla, de este diálogo con el Mesías, conocían el proceso que significa en un odre nuevo poner un vino nuevo. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación, todo el vino nuevo, toda bebida que se la, digamos que se la conserva, que se la guarda, se potencia con el tiempo. Entonces, le está diciendo que si yo pongo un vino nuevo en un odre viejo, al potenciarse, al empoderarse, al comenzar el proceso de fermentación, lo iba a reventar al odre viejo. Entonces, se perdería el vino nuevo y a su vez también se perdería el odre viejo. Entonces, ¿cuál es la combinación perfecta? Odre nuevo, vino nuevo. Odre viejo, vino añejo. Para que esa es la combinación perfecta para que ninguno de los dos se pierda. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que es el tema del vino nuevo en odre nuevo. Fíjate cómo esto todo se gesta en medio de este banquete, como hablabas, donde había cánticos, bebida, comida, alegría. Sí. Y donde seguramente, porque vemos los discípulos de Juan el Inmersor, Juan el Bautista conocido, y también los fariseos, que algunos argumentan, Jorge, algunos estudiosos de la Escritura, dicen que ellos estaban allí camuflados, porque no habían sido invitados, porque de otra manera ellos no irían a ese banquete. ¿Por qué decimos esto? Por el perjuicio que tenían los fariseos. Bien lo dijiste cuando se leyó Lucas capítulo 18, del 10 al 14, cuando este fariseo oraba en pie y decía, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. Claro, nosotros podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 10, donde el mismo Pedro le dice al centurión. Claro, al centurión romano. Al centurión romano. Ustedes saben cuál abominable es juntarnos nosotros con ustedes. Es como que la misma tradición les prohibía a ellos estar en casa de gentiles. Compartir una cena, un almuerzo, sentarse en la misma silla. Podemos ver de alguna manera, José, cómo en el Salmo 1 dice que no se ha sentado en silla de pecadores, ni en camino de escarnecedores ha andado, de burladores. Entonces, eran tan estrictos que se olvidaron de la misericordia. Vamos ampliando esto para poder entender lo que significa esto, ¿no? Esto se puso en escena, este tema que bien lo estás diciendo, ya que se cree que hay varias interpretaciones, si bien eso sí, puede por pasar supuesto, claro, a un segundo plano, de que los fariseos no habían sido invitados, porque de otra manera los religiosos ortodoxos, ellos saben muy bien que ellos no iban a ir a esta fiesta. ¿Por qué decimos esto y tenemos referencia? Porque cuando le dicen vuestro maestro, dice Reina Valera, es comedor y bebedor, come y bebe con los pecadores. Entonces ahí tenemos la referencia. Entonces, en esta fiesta, en este banquete donde han sido invitados el Mesías con sus discípulos, con sus talmidín, ahí están los discípulos de Juan el Inmersor, de Juan el Bautista, y también están allí los fariseos camuflados. Y es allí donde bien lo dijiste,
muchas veces los fariseos se hacían debates en cualquier lugar sobre Sí, la Torá. sí, 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 sí. Se debatía en cualquier lugar. Y seguramente se gestó alguna conversación entre los cuales los fariseos, cuando le preguntan cuántas veces ustedes ayunan por semana, lógicamente la respuesta de los discípulos, ellos no sabían qué responder porque ellos no estaban ayunando conforme a la costumbre que tenían los fariseos. Claro, Bien, claro. Aparte, es muy importante esto que registra esta conversación o este pasaje sobre el ayuno. Lo registra Lucas, lo registra Mateo y lo registra Marcos. Entonces es algo trascendente para que esté, digamos, en los tres evangelios, ¿no? Entonces dice el libro de Marcos, y los talmidín, Marcos 2, Marcos 2, 18 al 22 dice, y los talmidín, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron a él y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos y los de fariseo ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Y ya Josué les dijo, ¿puede ayunar los hijos del novio mientras el novio está con ellos? En tanto que ellos tienen al novio consigo, no pueden ayunar. Pero los días vendrán cuando el novio será quitado de ellos y entonces ayunarán en esos días. Así ningún hombre cose una pieza de tela nueva en una vestidura vieja, de otra manera la pieza nueva tira de la vieja y el rasgón se hace peor. Y ningún hombre pone vino nuevo en odres viejos, de otro modo el vino nuevo revienta los odres y el vino se derrama. Los odres se habrán arruinado, mas el vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos. Eso dice. Y el libro de Mateo, capítulo 9, verso 14 al 17, dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan, el inmersor, y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y ya Josué les dijo a ellos, ¿pueden los hijos del novio estar de luto mientras que el novio está con ellos? Pero vendrán los días cuando el novio les será quitado y entonces ellos ayunarán. Nadie pone remiendo nuevo, de paño nuevo, un vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni se echan vino nuevo en odres viejos, de esta otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Se echa el vino nuevo en odres nuevos y los dos son preservados, dice el libro de Mateo capítulo 9, verso 14 al 17. Tremendo, ¿eh? Tremendo, sí, tremendo, porque, a ver, acá, en este caso, estaban quedando afuera los discípulos fariseos, los saduceos, toda esa gente estaba quedando afuera, José, y ahora vamos a explicar un poquito por qué es esto. Cuando, a ver, muchas veces hemos leído estos pasajes y parece que las profundas observaciones de Adón sobre estos odres viejos y vestidos viejos, desgarrados, los deja sin palabras, tanto a los fariseos como a los Claro, esta confrontación. discípulos de Juan. Claro. Porque no le hacen más preguntas. Y acá podríamos decir de alguna manera, o les dejó sin palabra para responder, o ellos entendieron, o sea, fue algo muy profundo que no supieron qué significaba, o tal vez lo entendieron bien, y les cerró la boca por la forma que le dijo, porque vos no te olvides, José, que cuando esto es importante saber, aprender, es la cultura. En aquellos tiempos
en la cultura, los novios, tanto el hombre como la mujer, en el día previo a su boda, a su casamiento, los novios ayunaban. Los novios hacían un ayuno, ¿me entendés? Como, a ver, como pidiéndole el favor del Eterno por este paso importante que iban a dar y todo lo que podría ponerle en ese ayuno previo a las bodas. Pero los amigos, los que estaban alrededor, los que estaban preparando toda la boda, era una fiesta para ellos, porque se estaba gestando, digamos, una boda de los amigos, y del amigo, y entonces todos estaban trabajando, todos gozosos, todos alegres, todos a la expectativa de lo que iba a pasar. Entonces, conociendo esta cultura que se manejaba en aquellos tiempos, el Mesías le hace entender, a ver, ¿cómo van a ayunar los amigos mientras el novio esté ahí? Ahora, cuando el novio sea quitado, hablando esto en forma simbólica, alegórica, porque no se olviden que Israel es la novia del Mesías en forma alegórica, entonces en la iglesia, dicen, es la novia alegórica, no literal como algunos lo toman. Entonces, de alguna manera el Mesías está simbolizando como el novio de su pueblo, de su iglesia, como dicen por allí. Y los fariseos y los demás discípulos de Juan entienden esta explicación o esta parábola que el Mesías le dice, porque ellos conocían esto de que los novios sí ayunaban, pero los amigos no. Entonces, al entender este mensaje que los pone allí, como que los novios, los amigos no ayunan, ellos entienden y entonces se callan, terminan aceptando de alguna manera, ¿no? Aunque no registra otras palabras, lo que el Mesías le dijo. Qué tremendo, Jorge, lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Bendito sea el Padre Celestial. A ver, estas son las cosas que por ahí uno pierde por el conocimiento. Nosotros hemos hecho un programa de lo que tiene que ver las novias del Cordero, y hemos visto allí el trabajo que hacían los amigos del novio, claro, que generalmente lo ayudaban con los preparativos. Claro. Bendito sea el Padre Celestial. Vos fíjate, José, también entrando en tu comentario, que eso hoy trasciende, digamos, pero digamos en el mundo pagano, si se puede llamar así, ¿no? Las despedidas de soltero, toda una fiesta, una algarabía de los amigos del novio, las despedidas de soltera, las damas de honor, las compañías de honor, que es todo esto que se hace en las bodas, ¿no? De hoy. Bueno, esto viene desde allá, desde muy atrás, desde los tiempos del Mesías, estas costumbres de los amigos, celebrar, preparar, encargarse de todo el movimiento que tiene que ver con la boda, mientras que el novio y la novia ayunaban ese día previo. Qué tremendo. Bueno, esas son las cosas que realmente uno desconocía. Cuando uno entra en la cultura hebrea y comienza a ver este tema, claro, de la doble parábola, porque esto ya se usa, porque la doble parábola ya se usa. A ver, nosotros sí podemos ver la doble parábola de las viejas prendas y de las nuevas prendas, los odres viejos y los odres nuevos. Podemos ver, por ejemplo, el sueño de José allí en Génesis. Podemos ver de que esto también se usa esta doble parábola, el sueño que tuvo el faraón, claro, que soñó que 7 vacas gordas pasteaban y luego 7 vacas flacas devoran a las 7 vacas gordas. Después tiene el tema de las espigas, otro sueño que ve... Como para reafirmar. Claro, ve espigas flacas, menudas, que estas espigas devoran a otras espigas que estaban gruesas, que estaban llenas. Entonces,
cuando José interpreta el sueño, le dice, tanto las vacas, las 7 vacas y las 7 espigas, son el mismo sueño, son un mismo sueño, es lo que estabas diciendo. En diades se usa muchas veces de 2 formas diferentes, pero que en realidad se dice una misma cosa. Para un solo comentario, claro. Exactamente. Claro. Es necesario destacar que es la venida del novio. Es obviamente una declaración mesiánica. Nuestro Adón, Masías Yahoshua, dice ser el novio profético. Lo que sí es evidente es que las vestiduras y los odres ilustran, como bien lo decía vos, una misma verdad. Es decir, nos proporciona un doble testigo. Estas son dichas inmediatamente después de la declaración de Yahoshua sobre el novio. También nos da la clave principal en cuanto al significado de esta parábola, porque la parábola nos dice que el Mesías había venido con una nueva verdad, una verdad avanzada, que rompería las viejas formas de práctica. Pero ¿de qué manera o de qué forma? Todas las denominaciones, sin excepción, dirían yo, han estado asintiendo con la cabeza durante mucho tiempo sobre la doble parábola del libro de Lucas, que también se encuentra en Mateo, como leímos, y también lo leímos en Marcos, donde el significado de la parábola, según su óptica, es aparentemente obvio. Si nosotros le preguntamos, José, hoy a los hermanos de las religiones, claro, de distintas denominaciones, ¿cuál es la respuesta cuál es la respuesta que nos dan? Cuando le hablamos de las prendas nuevas, bueno, las prendas nuevas significa el Evangelio, la gracia, el reino, la iglesia. Y si le preguntamos, cosa que yo también decía, por desconocimiento obviamente, cuando le preguntamos de la vieja prenda, bueno, es el antiguo pacto, es la ley, es el judaísmo, y el vino nuevo, bueno, el vino nuevo es el evangelio, la gracia, el reino, la iglesia, y lo mismo pasa con el odre viejo. Ese es el antiguo pacto, es la ley, es el judaísmo. Estas interpretaciones de las palabras de Yahoshua han sido tan normativas. Claro, tan normal en el pensamiento religioso, para el ¿no? pensamiento De las religiones. Claro. Vamos a leer algunos comentarios de los maestros teólogos y líderes cristianos, por ejemplo. Queremos hacer esto para mostrar que por allí hay enseñanzas alegóricas que no condice para nada con lo que realmente las Escrituras nos enseñan. No es algo peyorativo, no es que queremos descalificar ni queremos tomarlo con desprecio, sino que simplemente estamos mostrando lo que la falta de conocimiento escritural, la falta de conocimiento de culturas, siempre nos lleva a tener una mala interpretación y como consecuencia de eso, obviamente una mala enseñanza. Entonces, este comentario de los hermanos, los maestros teólogos, dice: nadie rompe una prenda nueva para arreglar una vieja. La gracia y la ley no se mezclan. La gracia y la ley no se mezclan. ¿Qué comentario? Pero estamos hablando de maestros, no estamos hablando... Qué error tan grande y este desconocimiento tan grande de la Escritura, José, para llegar a decir esto, Jorge. La gracia y la ley no se mezclan. A ver, si bien esto es un comentario de gente de las religiones, es como que la gracia está separada de la Torá, de la ley. Sí. La mayoría de los concilios, la mayoría de los congresos, la mayoría de seminarios,
todos exactamente tienen la misma enseñanza, Sí, la misma teología. la misma teología, que es la teología llamada la teología del reemplazo. ¿Por qué? Exactamente. Porque la teología Exactamente. del reemplazo hace eso. La teología del reemplazo hace esto. Y el común o lo normal del pensamiento de las religiones es lo que estamos escuchando acá. La nueva prenda es el evangelio, la vieja prenda es el antiguo pacto. Claro. Y cuántas cosas más que se podrían decir. Bien Y- lo dijiste aquí, que la gracia y la ley no se mezclan. Qué ¿Cómo tremendo. ¿Cómo que no se mezcla? Porque si no hay ley, no hay gracia. Y Eh, si no hay gracia, no hay ley. ¿Eh? O sea, es una combinación perfecta. A ver, la gente cree que porque... a ver, tú que me escuchas del otro lado, no sé de qué religión serás. Te han enseñado de que la gracia es superior a la ley. Te han enseñado que la gracia se sustenta sola y que no tiene nada que ver con la ley. Pero queremos decirte, mi amado y querido, que esto es una mentira. La gracia se sustenta en la ley porque sale de la ley. Exacto. ¿Eh? La gracia siempre existió. Siempre existió la gracia. Desde los comienzos. Podemos ver, cuando nosotros miramos a ver temas para abordar sobre la gracia, que dicen, no, en el nuevo pacto nomás tuvo la gracia. Ustedes díganme, ¿por qué Israel fue salvo? A ver, yo quisiera hablar con esos teólogos que defienden la gracia y que la ley, yo quisiera preguntarle los 430 años que estuvo esclavizado Israel En Egipto. en Egipto, en Misraim, por el Paró, por el faraón, 430 años, cuando lo libertó, ¿fue por obediencia o fue por gracia? Fue por gracia. Israel fue liberado por gracia, no porque no nos olvidemos, estamos hablando de un pueblo que estaba siendo cautivo, que estaba esclavizado, que no guardaba la Torá, que no guardaba la palabra, Que no guardaba Shabbat tampoco. que no Porque guardaba Shabbat. estaba bajo otro amo. Eso también hay que decir. Pero claro, a ver, no nos olvidemos que Egipto representa al creyente en el nuevo pacto. Toma la figura del creyente. El creyente antes estaba así, estaba en servidumbre del pecado, tenía otro amo que es el faraón, ese ya es un tema aparte. Abro este pantallazo para aquellos que defienden y dicen que la ley está aparte de la gracia y que no tiene nada que ver y que la gracia se sustenta sola. Por gracia, a ver, ¿por qué no lo mataron? ¿Por qué no lo mató conforme a la Torá, al séptimo mandamiento? No cometerás adulterio, David. David tendría que haber muerto. Exacto. Tendrían que haber llamado, como dice la Torá, a Betsabé y llamar también a David. Tendrían que haberlo matado porque cometió adulterio. Ahora, ¿por qué David, cuando se presenta al profeta Natán y David pide perdón, cómo de antemano ya el profeta Natán dice, pero Yahweh, Adonai, Elohim, el Todopoderoso ha redimido tu pecado? Pura gracia. Pura gracia. Pura gracia. En el medio, y si vamos más atrás, podemos hablar también de Noaj, de Noé. Noé halló gracia, favor. Bendito sea el Padre Celestial en medio de una generación perversa. Moisés le dice, si he hallado gracia delante de tus ojos, que tu presencia vaya conmigo. Voy a enviar mi ángel, le dice el Padre de antemano. El ángel, en mi nombre va a ir delante de ti. Y Moisés usa esas palabras que acabaste de decir. Si yo he hallado gracia, favor, bondad, yesed en hebreo, que significa bondad, un regalo. La gracia es un regalo, es un donativo, es un favor de parte del Padre. Porque si no, no es gracia. Cuando Sansón pierde los ojos por desobediencia, y cuando él pide, ¿por qué pide? Él hace una oración y él pide por gracia y por favor, una vez más recobrar la fuerza para ser vengado de los filisteos. Entonces, todos estos pasajes que estamos hablando, cuando nosotros nos damos cuenta, 10 veces me tentaron, dice el Padre en el desierto. Sí.
los voy a destruir, por gracia, por favor. Moisés intercede y por gracia siguen teniendo vida el pueblo. Apártate que voy a eliminar a este pueblo, y te haré un nuevo pueblo para ti. ¿Qué hace Moisés? Intercede, y la gracia del Padre, la misericordia y el amor están presentes allí. Pero, a ver, exactamente, por eso estos comentarios, Jorge, de gente que estudió un seminario, que puede llegar a argumentar y a decir, estos teólogos y líderes cristianos que dicen nadie rompe una prenda nueva para arreglar una vieja, la gracia y la ley no se mezclan. Él llega a esa conclusión que la prenda nueva es la gracia y que la prenda vieja es la ley, no se mezclan. Así como el vino. 25 minutos de la hora 18 aquí en Un Llamado a las Naciones. Sí, decime. Nos está escuchando desde Nueva York la hermana Paola Mercado en sintonía. Bien. Shabbat Shalom, a Shabbat Joti y Shalom. Paola Mercado, muchas bendiciones para ti. Desde allí, desde los Estados Unidos, desde Nueva York. Qué tremendo este tema, Jorge, de vino nuevo, en odres nuevos. Ni hablemos del vino moderno, que eso después lo vamos a ver, bendito sea el Padre Celestial. Pero estuvimos viendo estos comentaristas de gente teóloga. Bien lo es. A ver, hay que separar las aguas aquí. Sí, una seguro. cosa es el vino nuevo, que el Mesías quería implementar, de hecho enseñó así a sus talmidines, el vino nuevo, y otra cosa es lo podríamos llamar hoy el vino moderno. Claro, claro, justamente esto en términos alegóricos podíamos decir hoy refiriéndose a las doctrinas. Pero Claro. estos comentaristas, Jorge, que estamos leyendo, como aquel que dice que el vino nuevo es la iglesia, la vieja prenda es... Exactamente, pero convengamos que estos tres comentarios que hemos leído concuerdan, concuerdan exactamente con que era evidente, digamos, la separación entre una cosa y la otra. Es evidente que los comentaristas bíblicos, estos maestros, teólogos, coinciden en que el odre viejo o el vestido viejo representa al judaísmo, representa la ley, ¿me entendés? Entonces, Claro. esa es la mentalidad que se maneja hoy. Claro, Esa es la mayoría de las congregaciones que dicen eso. contaminó a las personas, cuando a las personas, por desconocimiento o por por un mal adoctrinamiento, entonces cuando se le habla, no, porque usted sabe que la Torá, la ley, no está abolida, las personas que están adoctrinadas y que son odres viejos, con vinos viejos, es imposible de que acepten, a no ser que el Padre les abra la mente, los ojos, el corazón. Sí, Jorge, a ver, yo hablo hoy en la actualidad, Jorge, donde está tan, desgraciadamente, tan desvirtuado el tema de congregaciones, ni hablemos del tema escritural, cada uno pareciera ser que tiene su propia interpretación. Claro. Ahora, lo que sí estamos llegando, haciendo lo que dijiste, a un acuerdo, es que con esta mentalidad de estos teólogos que hacen la separación conocida como la teología del reemplazo, que el vino nuevo es el evangelio, es la iglesia, la congregación y la gracia, y que el vino viejo es el judaísmo con la Torá, bendito sea el Padre Celestial, la mayoría, por no decir el 100% de las congregaciones, llegan a esta conclusión. Sí, sí, claro. Porque a ver, porque el vino viejo, los odres viejos, el abrigo, son símbolos del judaísmo, de la ley, mientras que, como decíamos, el vino nuevo y el nuevo abrigo son símbolos del cristianismo y la gracia, y esta ha sido la interpretación común dentro de las denominaciones cristianas a través de los siglos, y aún dentro de raíces hebreas, que nos aleja mucho esto, digamos, de la verdadera y la correcta interpretación de lo que realmente el Mesías quiso decir.
Entonces, hay algo que debemos aclarar, es que veremos la interpretación de esto más adelante. Vamos a ir paso a paso para que se pueda entender bien este principio escritural, digamos, para desechar todo aquello que se ha inventado o se ha hecho alegórico en cuanto a este pasaje bíblico. Lo que pasa es que esto quedó impregnado en los corazones como una doctrina radical y contundente, Jorge. La mayoría de las religiones piensan de esta manera. Se hizo eco en los oídos a lo largo de los años, y bien lo leíste, que esto desgraciadamente ha pasado por años y años y años, y todo el mundo cree que el vino nuevo es el evangelio, es la gracia, es la congregación, y desde ahí viene la teología del reemplazo, que no tenemos nada que ver con Israel, que la prenda vieja y el vino viejo es el judaísmo, es la Torá, son las tradiciones, bendito sea el Padre Celestial, pero lamentablemente sabemos que no es así. Claro, la interpretación de la incompatibilidad viene o proviene, digamos, de una teología sensacionalista y de un reemplazo, de un siglo posterior a eso. Es decir, poner en la boca de Yahoshua es absurdo, y es que aquí hay serios problemas de incompatibilidad, digamos, con la interpretación, siendo incongruente con los hechos y los dichos por nuestro Adón, por nuestro Mesías. Claro que sí. Ahora vamos a ver, por ejemplo, bien lo dijiste, cómo esto es algo incongruente entre los dichos y los hechos que hizo el Mesías Yahoshua. Primer punto, a ver, desbaratando esta doctrina del vino nuevo, que es la iglesia, la congregación, que es la gracia, y que el vino viejo es el judaísmo, la Torá. El primer punto tenemos que decir que aún dentro de la crítica cristiana, comentaristas, historiadores, ahora se reconoce que el Mesías no estaba tratando de comenzar una nueva religión, ni su intención era desmantelar la creencia suya y la de sus padres. Sí. Primera evidencia. Segunda evidencia, que para el momento en que el Mesías dio la doble parábola, escuchá bien esto, y escuchen aquellos que están escuchando este programa de Un Llamado a las Naciones, que en el momento que el Mesías está dando la doble parábola, no había cristianismo. Exacto. En las Besorot de Evangelio, y obviamente la parábola en cuestión, el modelo de los padres eclesiásticos, donde comenzaron a sentar bases como la antagonista de la Torá y la iglesia, aún no había sido concebido. ¿Qué está diciendo? Que en el momento que el Mesías cita la doble parábola, no existía el cristianismo. Por ende, no puedo decir que el vino nuevo es la iglesia, la congregación y la gracia. Por supuesto. ¿Te das cuenta cómo cuando comenzamos a estudiar y a indagar las escrituras nos damos cuenta que ellas revelan que verdaderamente el vino nuevo no es el evangelio, no es la gracia, ni la congregación? Porque para el momento que dijo el Mesías no había cristianismo, ni tampoco se estaba hablando de iglesia. Ahora, esto es lo que ha hecho las religiones, y generalmente el cristianismo. Saca un versículo bíblico, Jorge, desgraciadamente, y lo decimos con respeto, pero también con autoridad, que sacan un versículo bíblico y lo interpretan a su manera, desechando el contexto de lo que se está hablando, literalmente, lo que se está diciendo, ya sea literalmente, figurativamente o poéticamente, como vemos los escritos de las raíces hebreas. Ahora, aquí te das cuenta cómo cae por tierra el error doctrinal de estos teólogos. Sí, sí. Quiero remarcar, y vamos a leer de nuevo el segundo punto para que quede bien en claro esto. Tremendo. Para las personas que defienden la gracia por encima de la ley. Dice el segundo punto,
de este comentario que estamos haciendo aquí en un llamado a las naciones, que para el momento en que Yahoshua dio la doble parábola, escuche bien, no había cristianismo, no había iglesia, ni religión nueva para que la creencia suya fuera incompatible. Claro, se cae por tierra lo que No, dijeron no, los no, teólogos. no es incompatible. A ver, ¿con quién incompatible? ¿Con quién? Si no había cristianismo. Claro, a ver. No había una religión ahí que estaba, digamos, en contra de lo que el Mesías decía. Los fariseos sabían que él le estaba hablando una verdad, le estaba hablando de Torá. Los fariseos sabían que él manejaba la Torá como un maestro, verdadero maestro, como el maestro de los maestros. ¿Te das cuenta? Entonces, el tercer punto es que en el momento, escuche esto, que los escritores estaban registrando los hechos de nuestro Mesías en los evangelios, y obviamente la parábola en cuestión, el modelo, escuche esto, acá viene un tema, el modelo de los padres eclesiásticos donde comenzaron a sentar las bases como antagonistas de la Torá y de la iglesia, aún no había sido concebida. Es decir, si esto se registró, suponte, en el año 70, 80, todavía los padres de la iglesia que después se separaron, armando su toldo aparte, no queriendo saber nada con el judaísmo, no queriendo saber nada con el mesianismo, tomando sus propias interpretaciones, no existían todavía. Entonces es imposible que sea un comentario que hace el Mesías que sea incompatible. Cae por tierra ese fundamento que dicen los teólogos, que dicen ellos que es incompatible la gracia con la ley, la iglesia con Israel, el judaísmo. Cae por tierra, ¿por qué? Porque justamente con estos puntos que se están tocando, que, por ejemplo, el segundo punto, que todavía no había cristianismo cuando se dijo esto, ni se estaba hablando de iglesia. Ni ninguna religión, José. Y el tercer punto, que ni siquiera los padres de la iglesia todavía existían. Bendito sea el Padre Celestial. Tenemos un mensaje de las Moshiach, Shabbat Shalom, amados hermanos, si me permiten compartirle este comentario, la lectura de este pasaje que es bordada por los discípulos de Yohanan, quien acude al Santo Maestro en referencia de los ayunos que realizan ellos y algunos de los fariseos. Sí. Aquí es donde el Maestro brinda la respuesta sobre el remiendo y la tela, el vino y los odres. Debe ser tomado la razón de los ayunos, su importancia, su dedicación y como índice con la venida del Mashiach. Mateo 9:14, entonces los discípulos de Yohanan fueron a Yahoshua y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? Claro. En el capítulo 9 se aborda el despertar de Israel, su sanidad y levantamiento por medio de la justicia, la fe y la misericordia. Para algunos los ayunos se volvieron una obra de sacrificio, un esfuerzo para agradar al poderoso. Sin embargo, no estaban acompañados de la gestión de ayuda a quien el pueblo necesitaba restauración, que esto ha cometido pecado y que necesitan hacer arrepentimiento y una vida de compromiso en su restauración. Exactamente, por eso el mismo profeta José les reclamaba a ellos diciendo: ustedes ayunan para contienda. Claro, Isaías 58. Ustedes ayunan para contienda, ¿cuál es el mejor ayuno? A ver. Que compartas tu pan con el hambriento. Pero, por supuesto. El Mashiach fue enviado para restaurar y darle vida a Israel. Entre muchos estudiosos y practicantes no supieron verlo, aunque algunos de estos fueron discípulos del Santo Maestro. Ciertamente la parábola de la tela, del vino y odres no debe ser enfocada a la doctrina de la buena
nueva del reino, es lo que estamos diciendo, Sí. sino una evaluación y examen de los hábitos dentro de ella. Exactamente. En el caso nuestro, que venimos de las naciones, es desalojar todo hábito mezclado que empañe la buena práctica. Así como en tiempo del Santo Maestro el ayunar no es malo ni erróneo, sino que mucho antes pusieron a hacer bien, enseñando a los pecadores en su arrepentimiento y el bienestar de ayunar para sostenerse y no volver a caer en sus pecados. Los discípulos iban definiendo la enseñanza y la práctica correcta. Así es. Dice nuestro querido Asmoshía, toda Rabá, nuestro padre, por tu comentario, miaj, tremendo, tremendo lo que estamos viendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Ya estamos viendo en lo que hemos desarrollado el programa cómo lo que dicen los teólogos de las religiones, diciendo que es incompatible la gracia con la ley, la iglesia con Israel, y que asocian y dicen que el vino nuevo es el evangelio. Así es. Ya estamos tirando por tierra eso con estos comentarios, que para ese tiempo, para cuando se dio la doble parábola, no se está hablando de cristianismo, no se está hablando de cristianismo, ni los padres de la iglesia todavía no asentaron base, bendito sea el Padre, y que en ningún momento, como dice el primer punto, el Mesías estaba tratando de comenzar una nueva religión, porque ellos dicen, no, el cristianismo es el vino nuevo. El Mesías nunca lo está citando. Exacto. Bendito sea el Padre. Pero además hay un serio problema de interpretación y a esto es lo que quería llegar. Seguramente vamos a hacer otro programa Sí. porque nos restan 20 minutos para llegar a la hora 19. Además hay otro problema que registra Lucas. En Lucas 5:39 dice, y nadie de beber vino viejo desea algo nuevo, porque dice, lo viejo es bueno o lo viejo es mejor. Este verso, vamos a aclarar acá, es problemático. Se encuentra solamente en la versión de Lucas. Crea un grave problema para la interpretación de incompatibilidad, porque parece revertir el valor asignado al vino nuevo. Claro. Parece que dice, no, pero si acá dice que el viejo es mejor, ¿cómo? A ver, Ya me está diciendo que no. ¿se entiende? Entonces, parece revertir, bien lo repito, el valor asignado al vino nuevo. Si las buenas nuevas están representadas por el vino nuevo, entonces la declaración, incluso toda la metáfora al final, es contradictoria en la boca del Mesías. Claro. Muchas interpretaciones hay al respecto, los cuales continúan operando bajo la premisa de la incompatibilidad. A ver, Y déjame... llevan al lector, escuchar, ¿y qué produce esto, José? ¿Qué produce esto? Llevan al lector más allá del punto de credibilidad. Entonces, ¿qué creo? Acá me dice una cosa, acá me dice otra. A Y ver. este es el nudo que yo te hablaba desde un principio en el programa, donde yo me encontraba en los seminarios diciendo, a ver, me dice nuevo, pero yo entendía más o menos, muy por arriba, que se trataba del Evangelio, de que trajo el Mesías, las enseñanzas nuevas, pero acá me dice... A ver, vamos a parafrasear un poco. Si en esta hora hubiese un seminarista, teólogo, argumentando justamente esto, diciendo que el vino nuevo es la iglesia, el vino nuevo es el evangelio, que el vino nuevo es la gracia y que el vino viejo es el judaísmo, pareciera que al final termina diciendo que el judaísmo, Israel, es mejor. Cuando si ellos realmente sostienen esta doctrina, bien lo dijiste,
al final pareciera que el Mesías se termina contradiciendo. Exacto. Porque pareciera decir que el vino nuevo es mejor o que es superior, pero al final termina diciendo que el añejo es mejor. Exactamente. Entonces, sin embargo, se pueden dar respuestas que no profundizan la pregunta de Lucas 5:39 o al contexto en el cual se dan las parábolas. Porque yo lo pregunté esto, José, pregunté a mis maestros seminaristas. Y bueno, lo que pasa que ustedes saben cómo siempre tienen una salida, digamos, fuera de contexto totalmente, y uno, bueno, lo toma como tal porque viene de tal. Siempre uno respeta, digamos, aunque no comparte, respeta la palabra de las personas que están enseñando. Yo siempre he tenido este cuidado de respetar lo que decía aunque no lo compartía. Y uno por ahí, a ver, por compromiso, justamente por decir, para que no incomodarlo, termina callándose y le da una respuesta que no tiene Nada que ver. nada que ver con lo que se está hablando. Y en algunos casos uno lo toma como tal, como una gran verdad, Claro. porque viene de parte de Exactamente. un referente, digamos, y eso es lo que hace la mayoría de las personas. No porque mi pastor dijo, no porque el profeta dijo, no porque el apóstol dijo así. Entonces se lo toma como un referente. Muchas veces nosotros, a veces por no escudriñar las escrituras, José, por no buscar, no escudriñar, porque, a ver, no, pero usted sabe que yo, no sé, la escritura en el libro de Santiago dice, pidan sabiduría al Padre, Que da abundantemente y sin reproche, dice la que versión da Reina Valera. abundantemente, exactamente. Por esa misma razón es que yo siempre cuestionaba estos pasajes, me cuestionaba, digo, ¿cómo es esto? Acá me dice una cosa, acá otra, ¿cómo sería esto? O sea, siempre me trataba de ir más allá, no que esté, a ver, no creyendo lo que dice en la Escritura, sino que quería saber por qué lo dice así, cuál es el trasfondo, a qué se refiere. Siempre había este montón de preguntas alrededor mío, yendo a seminarios y preguntando a maestros que, como te decía, siempre ellos tienen una respuesta que fuera de contexto, que no tiene nada que ver con lo que uno muchas veces le pregunta, ¿no? Y, a ver, y acá viene un tema, y esto vamos a dejarlo, a ver, son 18:47, vamos a dejarlo para la próxima programa, vamos a hacer un programa más sobre esto porque queremos tratar en la medida que nos sea posible, con la ayuda del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh, el Padre que tenga misericordia de nosotros, y podamos desarrollar este tema con el mayor, la mayor sencillez, por un lado, con el conocimiento para que se pueda entender, porque vamos a tratar en el próximo Shabbat el tema de la elección de los 12 discípulos. Y aquí se abre un paréntesis para explicar un poco lo que tiene que ver el odre viejo y el vino nuevo, del por qué no se puede hacer. Es una parábola del Mesías también para indicar del por qué la elección de estos 12 discípulos sin el conocimiento, sin la preparación, José, sin estudios, como en el caso, por ejemplo, de los fariseos, que tenían sus escuelas, que venían de las escuelas más importantes allí, que eran la de Shammai y la de Gilel. Entonces ellos siempre estaban como pendiente de por qué ellos quedaron fuera de esto, De esta elección. fuera de esta elección.
Exactamente. Porque el Mesías usó a personas y llamó a personas comunes, podríamos decir, Comunes con no algún académicas. Claro, claro, pero con algún conocimiento básico. No te olvides vos que todo judío escuchaba Torá en cada Shabbat, Claro. escuchaba la Torá, de alguna manera estaba relacionado con las fiestas y todo lo que tiene que ver el templo, pero sin profundizar en el tema. Claro, ahora ¿por qué el padre no eligió de esas escuelas, no? A hombres que estudiaban, si bien estudiaban, Jorge, pero sabemos que para aquel tiempo, lamentablemente nuestros hermanos judíos habían mezclado la Torá con Las tradiciones las tradiciones. de los ancianos. La tradición. ¿Y qué son las tradiciones de los ancianos? Son las interpretaciones. Ellos interpretaban la Torá y se escribían estas interpretaciones y se asimilaban que tenía el mismo valor que la Torá. Exacto. Le daban el mismo significado Y aún mayor, y aún en mayor. algunos casos. En el caso justamente de honrar a padre y madre, en el tema del corbán al templo, el Mesías refutó y respondió y exhortó muy duramente, diciendo: ustedes guardan las tradiciones de los ancianos, pero no guardan la Torah misma. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Claro, por ello tendrá largura de vida. Eso es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos estipulado por la Torá, por la instrucción divina, y lamentablemente para ello era más prioridad de escuchar la tradición de los ancianos, y que tales tradiciones y tales doctrinas, tantos cercos, los takanós conocidos como cercos de la Torá, que son las tradiciones que le pusieron a la Torá, terminan siendo una carga para el pueblo, una carga. El Shabbat, que tendría que ser una delicia, Que es una delicia. es una delicia y tendría que ser de esa manera para el pueblo de Israel, termina siendo una carga por la cantidad de leyes puestas dentro del Shabbat, que no sé, que tenía que caminar a tal lado, que no se podía cargar un libro, diferentes mandamientos, más de 1500 mandamientos agregados al Shabbat, cuando el Shabbat sabemos que es un día de deleite, de delicia, de renovación, de fortaleza, un día bendecido, un día de comunión, pero donde el Padre también hacía obras para la gloria de su nombre, como pasó con la mujer que tenía, la mujer encorvada en el templo que sanó Yahoshua, El hombre de la mano seca. el hombre de la mano seca, Sí. bendito sea el Padre Celestial. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dice que en el templo se terminaron enojando con el Mesías? 6 días hay para ser sanado, vengan en esos días, reciban curaciones. La religiosidad impedía ver la misericordia. Totalmente. Entonces el Mesías los confronta, los exhorta duramente, Poniéndole como ejemplo, si un buey se cayera en una zanja en Shabbat, ¿qué haría? ¿Lo vas a dejar ahí? Claro, a ver, no se tenía que hacer fuerza, no se tenía que hacer trabajo en Shabbat, pero si por alguna circunstancia caería, vamos a parafrasear y vamos a ponerlo en estos tiempos modernos, se caía el burrito, se caía un caballo en una zanja, Un perro caía a un pozo, ejemplo. exactamente, cualquier animalito, el bien que uno podría hacer no se lo tomaba como una violación al Shabbat. Exacto. ¿Por qué? Porque La misericordia está por encima de la ley. exactamente, la misericordia está por encima de la ley. Si hay una ley, a ver, si hay una ley que dice que no se debe hacer tal cosa, pero yo lo hago, si bien violo esa ley, pero por un bien mayor, como en este caso, salvar a una persona, salvar a un animal, uno actúa en misericordia y la misericordia está sobre la ley. Creo que han sido temas interesantes, este tema del vino nuevo en odre nuevo,
6 minutos para la hora 19. Estamos llegando al final de nuestro programa. Un llamado a las naciones, una voz para el retorno. Esperamos con la ayuda del Todopoderoso poder desarrollar la segunda parte de este tema en el Shabbat que viene. Todo será de acuerdo a la voluntad del Padre. Y que estos programas que nosotros hacemos lo lleven a usted a indagar, a buscar, a cuestionarse también qué clase de doctrina o qué palabra usted está desarrollando o está consumiendo, o qué es lo que le están predicando. Si usted está asistiendo a una congregación, qué clase de escritura le están transmitiendo. Sabemos que la Torá de nuestro Padre, la ley, la Torá, la instrucción divina, te capacita, te instruye, Te cambia. te cambia. Bendito sea el Padre Celestial. Y que fue necesario, por supuesto, que venga el Mashiach. La justificación por fe, llamada, creemos en el sacrificio de nuestro Mesías por sus méritos. Nosotros hemos sido aceptados y somos llamados hijos del Todopoderoso, somos herederos y coherederos con el Mesías. Y por medio del Mesías, nosotros hemos obtenido favor por su sacrificio, por la obra redentora. Cuando nosotros ponemos en escena todo lo que estamos diciendo, las Escrituras, son las Escrituras las que derriban toda doctrina de hombre o toda doctrina, desgraciadamente, que no viene del Padre Celestial, porque incluso la Escritura habla de que hay doctrina de demonios. Sí, sí, seguro. Y, a ver, nosotros siempre decimos esto, que la Torah es sencilla, dice el Salmo 19, que cambia al hombre, cambia a la persona, mientras que las religiones, José, cambia lo externo. Siempre lo decimos esto y queremos hacer énfasis en esto, y usted que está allí escuchando este programa pueda, a ver, identificarse con esto, o con personas que quizás conozca, que las ven muy santurrona, vamos a poner esta frase así, muy religiosa, pero su vida en lo privado es un desastre. Entonces, ¿qué hacen las religiones? Las religiones te cambian por fuera. Yo me tengo que ver bien, digamos, no hacer macana, vamos a poner esa palabra así, delante de los demás. Pero usted está descuidando lo fundamental, que es del interior, que es en lo privado, porque nosotros tenemos que ser en lo privado y andando en la calle, andando en público, tenemos que ser transparentes. Esa es la esencia. Entonces del hombre. la Torah cambia desde adentro para afuera. O sea, yo no me voy a poner un vestido. A ver, hablo del caso de las mujeres. Las mujeres, ¿para qué llevan una pollera larga mientras que su vida es un desastre? Y no le estoy apuntando a las mujeres, estoy apuntando también a los hombres. Los hombres también, las religiones lo que hace es aparentar algo que no son. De pronto nos encontramos con que el pastor fulano cayó en adulterio. ¿Cómo que cayó? ¿Qué iba caminando y encontró un pozo? No. Esto es algo que se está gestando en la mente porque desde adentro no ha sido cambiado. Entonces, cuando es solamente externo, cuando es solamente hay delante de los demás, es muy probable que en cualquier momento caiga en este tipo de situaciones, en estafa, adulterio. Miles de cosas que vemos a diario. Golpean a sus esposas, golpean a sus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a poner en contexto esto. La religión lo que hace es cambiar desde solamente lo externo. Y no estoy hablando de todos los casos, porque claro, hay gente que realmente les dejó de tomar, hay gente que realmente dejó de robar, dejó de drogarse, pero es una parte. Si nosotros no tenemos Torah, si no practicamos Torah, siempre nos va a faltar 5 para el peso. Increíble, porque solo la Torá, la verdadera Torá, cuando dijo el Mesías, conoceréis la verdad, Y la verdad lo vas a hacer libre. como Claro. se dice en Reina Valera, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad verdaderamente te tiene que hacer libre. Toda escritura está inspirada por Yahweh.
y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y estrenar en una vida justa, dice nuestra Joti Milagro Fajardo. Claro que sí, Joti, nuestro Padre Celestial te bendiga. 59 minutos de la hora 18, hemos llegado al final de nuestro programa, un llamado a las naciones, una voz para el retorno. Los esperamos a sintonizarnos el próximo sábado de 17 a 19 horas, aquí a través de la 91.5 FM norteña. Que tengan una excelente, pero excelente semana. Shagua Top, feliz comienzo de semana, y nuestro Padre Celestial haga próspero todo su caminar y lo que emprendan. De mi parte me despido. Shalom, shalom. Shalom.